Bueno, buenas noches. Continuamos con este homenaje a Jean-Louis Comolli. Para nosotros realmente es un placer, a pesar de la tristeza que nos dio conocer la noticia de su fallecimiento, pero inmediatamente no dudamos ni un segundo que había que hacerle un homenaje y que había que dedicarle el doc de este año a él, ¿no? Que a través de su presencia, de su apoyo durante muchos años, nos supo acompañar. Así que nos parece que este es uno de los tantos homenajes que se le están haciendo en el mundo, pero un grupo de amigos, amigas de él, que se les comentó que se iba a hacer un homenaje aquí en Buenos Aires, se asombraron bastante. Bueno, pero todo esto tiene también una razón de ser, y es que Jean-Louis supo construir lo que yo siempre digo, una banda par, una banda de amigos que lo cultivaron y que lo dieron a conocer generosamente, lo ofrecieron al público argentino y al público incluso de habla hispana a través de sus textos. Estos señores que ven aquí, que parece que no, que están distraídos, se hacen nomás los distraídos, porque ellos realmente son los responsables de gran parte si no diría casi todo lo que ha sido la traducción de las obras de Comolli en Argentina, de haberlo traído para dar seminarios, de haberlo invitado también con sus proyecciones. El DOC Buenos Aires tuvo un modesto lugar, haciéndole siempre un lugar a sus películas, no como el Cinema du Réel, que no les quiso pasar su última película. Al contrario, nosotros estrenamos Nicolas Philibert, Azar y Necesidad, y justamente hoy se proyectó tempranamente. Quisimos revisitarla, dado que además era su última película. Se va a volver a dar online. Les aviso para aquellos que no la pudieron ver. Sí. Ahora lo decimos. Bueno, entonces, una de las cosas que sí quiero aclararles, que aquí tendría que estar Roger Cosa, pero Roger tuvo que ir a presentar una película en la Sala Lugones del DOC Buenos Aires, pero va a venir en un ratito. Así que mientras tanto, simplemente yo les voy a pasar igual un aviso, es para todos aquellos que tengan interés en leer algo más sobre Jean-Louis. Los invité a estos tres señores a escribir algunos textos sobre él, sobre su obra, etcétera. Y el catálogo del DOC de este año tiene una sección, en la sección de homenaje hay textos que son por demás interesantes, les voy a decir, y que se lo pueden bajar, no sé, para muchos que no saben, de la web del DOC Buenos Aires, docbsas.com. Lo pueden bajar gratuitamente, y además de los programas de mano. Así que eso les recuerdo siempre, porque la gente, digamos, antes había los catálogos en papel, pero ya eso es una costumbre perdida por diversas razones. Así que bueno, pasado este avisito, les presento a Eduardo Russo, profesor. Él dirige el doctorado en la Universidad de La Plata, de Artes Audiovisuales, de Artes. Bueno, aquí Gerardo Joel, un investigador y docente y de la Universidad de la UNSAM. ¿UNSAM es la Universidad no la de San Martín, la de Sarmiento, General Sarmiento. Y aquí tenemos al señor Jorge Laferla, docente, investigador de la UBA y de la Universidad del Cine. Así que sin más preámbulos, les voy a pasar la palabra a Gerardo Joel, que quiere hacer algunas aclaraciones. Toma micrófono. Están grabando. Sí. Hola. No, era simplemente que, en función de lo que estaba diciendo Carmen, que en el 2016 fue la última vez que vino Jean-Louis, y que en realidad fue algo que nosotros tres en realidad casi siempre participamos, bueno, salvo al principio que era Jorge solo, pero la verdad que en el 2016 el esfuerzo lo hicimos Carmen y yo, o sea que fuimos juntando pesito por pesito hasta poder invitarlo con todos los sponsors y demás a Jean-Louis. Y la verdad que fue un placer porque conseguimos un buen hotel
con una muy buena habitación durante un mes. Y en ese mes, aparte de todas las actividades que tenían, que eran un montón, 3 conferencias, 2 en la Universidad de La Plata, una en la Universidad de Sarmiento, en la Universidad del Cine también hizo una masterclass, creo, de 1 o 2 veces, en el DOC Buenos Aires, y hubo una presentación también acá en DAC, que fue la presentación de uno de los libros de él, Cine Modo de Empleo, que es para mí bellísimo, se lo recomiendo. No me acuerdo lo que iba a decir, pero bueno. No, momento. No, que estamos en otro auditorio, pero que es interesante porque lo filmaron. Yo lo encontré de casualidad, no sabía que lo habían filmado, y la verdad que yo en un curso que di en Filo hace muy poquito, lo pasé una parte, la primera parte de él, que es realmente interesante, para el que le interesa se lo recomiendo, creo que está en YouTube, bueno, no sé. Sí, en la página, en la sección del CEP DAC. Bueno, perfecto. Centro Y después Profesional. quería hacer otro comentario, tengo para 1 hora, Jorge, así que quería hacer otro comentario que es el siguiente, para hablar bien de nosotros. ¿Te parece bien? El primer libro que sacó Comolli, y lo sacó Jorge, en la cátedra que él tenía o tiene en la FADU. Y todavía no había ningún libro de él, había sí, o sea, a ver, cuando Carmen dice que introdujimos a Comolli en habla hispana y demás, bueno, sí, en realidad Comolli desde el año 70 es alguien muy conocido, estamos hablando de 50 años, pero la verdad que había artículos por todos lados, la famosa serie Técnica e Ideología, etcétera, etcétera, pero Jorge sacó un libro que todavía no estaba en Francia, que es Filmar para ver. Y yo por otro lado, que fue en el 2016 cuando lo invitamos con Carmen y con Eduardo, sacamos un libro del fin de la ilusión, que obviamente tampoco está en Francia, que fueron, una parte importante del libro son las 3 conferencias que dio, que es una historia de espectadores. Y nada, me parece que eso es interesante, porque hay 2 publicaciones que son inéditas y que están en castellano. Y por otro lado, todos los grandes libros de él, o sea, Ver y Poder, Cuerpos y Encuadre y Cuerpos, Cine Modo de Empleo, fueron publicados, ¿no? Salvo los últimos, que el que apareció ahora, que era Cine Documentaire, no me acuerdo. Bueno, te voy pasando porque si no... ¿No era 1 hora? No. Bueno, no fue 1 hora. Sí, perdón. Ahora vas a seguir. Tiene micrófono. ¿Eh? Bueno. Seguí. Bueno, pueden interrumpirse. Nos podemos interrumpir también. Bueno, no, yo simplemente como abriendo un poco la idea de vuelta, porque la idea es que circule acá la palabra. Yo, no sé, estoy todavía, esto lo dije muchas veces, del 19 de mayo, que me enteré justamente por un mensaje de Carmen, que estaba en la otra punta del planeta, de la desaparición de Comolli. Estamos encajando el golpe todavía, 3 meses, cuesta todavía absorber ese sentido de interrupción que tiene que ver con la muerte de este amigo. Al mismo tiempo, bueno, no sé quiénes de ustedes estuvieron en la proyección anterior, de los que están acá. Veo más gente que lo que hubo en la proyección, pero algunos estuvieron. Me impactó mucho ver esta hora, un poquito menos de 1 hora, este diálogo que vimos aquí, porque es casi como un compendio de algunas de las cosas que yo tenía acá anotada en mi libreta de almacenero para tratar de buscar algún pequeño itinerario de cosas para decir sobre Comolli, que de alguna forma también es un desprendimiento de lo que nos tocó hacer, en el caso particular mío, en este textito del catálogo, ¿no? Que tiene que ver con las cosas que creo que aprendimos nosotros con Comolli, desde que, en caso particular de la frecuentación que tuvo de Argentina, se produjo desde fin del siglo XX, en el año 99, cuando vino muy poquitito, vino 3 días, ¿no? 3 días, Jorge.
a Buenos Aires para una muestra que justamente organizaba Jorge, la muestra euroamericana de cine, video, arte digital. Y bueno, después sumó, yo no sé si cuento bien, pero creo que 6 más o menos, 6 visitas, algunas más extensas que otras, pero que fue generando, claro, el espacio de más de una generación, más de 20 años de asiduidad, que nos hacía sostener la ilusión de que, bueno, por ejemplo, después de terminar la pandemia, va a haber un futuro encuentro más con Jean-Louis aquí en Buenos Aires este año o el año que viene. Entonces, de pronto, esta sensación compleja, ¿no? de sostener en el sentido de decir, bueno, tenemos ahora que empezar a contactarnos con la presencia de Comolli ahí en la pantalla, como vimos recién, en los escritos, en sus películas. Pero bueno, entre las cosas que aprendimos de Comolli, yo no sé, anoto varias cosas acá que tienen que ver con lo que fue la perspectiva particular mía. Yo no hago películas, pero vivo hablando de películas y escribiendo sobre películas. Soy profe, fui crítico mucho tiempo, analizo, investigo, en fin. Y para mí Comolli era, antes de conocer, una referencia no tanto libresca, sino una referencia también ligada a debates muy importantes que se habían suscitado en torno al mayo del 68, años 70, primero justamente en la cultura francesa y después expandidos a otras lenguas, y que habían llegado incluso al Río de la Plata en los años 70 cuando yo estudiaba, pero en forma indirecta y como las de un teórico del cine. Entonces de pronto era un joven teórico del cine que yo había leído de una manera muy fragmentaria, muy parcial, ligado a esos textos famosos que citaba justamente Gerardo, que eran la serie Técnica e Ideología, textos de comienzo de los años 70 fundamentalmente, y al mismo tiempo, bueno, alguien que había hecho algunas películas, claro, estamos hablando de fin de los años 90, cuando aparecía esa primera visita como viable. En el libro justamente que salieron estos primeros artículos de Comolli, fue un libro preliminar al volumen, a este primer volumen solista que podíamos considerar el filmar para ver, que se llamaba, me ayuda Jorge, era Medios Audiovisuales, Ontología, Teoría y Praxis. Título largo, pero bueno, me acuerdo más o menos. De ese libro, que tenía 300 páginas más o menos, más de 100 eran textos de Jean-Louis. Y tuve realmente el honor de poder prologarlo. Ahí empezó mi aventura sostenida, me la perdonó toda la vida. Comolli de ser como el prologuista reincidente de Comolli, porque se tuvo que bancar 4 prólogos míos por ahí sueltos. Algunos más largos, otros más cortos. Siempre me lo celebró, no sé, de una manera extremadamente generosa, porque realmente es una situación complicada. Micrófono. Sí, corrección de traducción. También sí, ayuda con las traducciones. En fin, un montón de cosas y al mismo tiempo después sostener algunas actividades de enseñanza, seminarios, masterclasses. Pero bueno, el asunto es que ahí empezó a hacer escuela. Pero escuela de una manera muy interesante que tenía que ver con una forma que yo creo que no le encontré parangón con nadie más, de circular entre la crítica, la docencia, la realización cinematográfica, el análisis, cierto tipo también de notable equilibrio entre la palabra hablada y la palabra escrita, una cierta cordialidad que quienes escucharon esa hora recién en la proyección preliminar de esta charla habrán percibido. Se lo veía con su salud bastante deteriorada por Jean-Louis porque estaba fatigado, etcétera, pero hay una situación de una energía interior que es muy pero muy llamativa y convocando al diálogo. También una situación que siempre era permanente en el contacto con él, era cómo cultivaba la escucha. Una escucha que yo me animaría a pensar tenía cierta dimensión hasta clínica. Vieron que en algún momento, si estuvieron en la proyección, él habla del analista. Era muy como atravesado, sin ser de alguna forma ligado de una manera sistemática al universo lacaniano, pero por una cierta conexión con esa función de la palabra que tiene que ver con abrir algunos campos y que eso lo ponía en ejercicio, ¿no? Entonces, cuando aparecía como profe, que es mi actividad principal, y de pronto, bueno, me encontró ciertas formas de identificación con ese tipo de postura, le sacaba el tipo de, diríamos, de sentido profesoral al término. Y aparecía como alguien en una función mayéutica, ¿no? Dando a luz algunas ideas también con la circulación de esa palabra con otros. Y así es como lo teníamos todo el tiempo acá, las veces que vino, y bueno, la verdad que lo cansamos bastante con la cantidad de cosas que le metíamos, o sea, muchas cosas que hacía, y nunca se sentía cansado él, porque realmente eran muchas actividades una después de la otra, pero era lo que venía, era lo que venía. Gerardo pone en el textito del catálogo algunas pistas muy interesantes de cómo percibía estos viajes y cómo percibía la ocupación del tiempo. Como él realmente es ejemplar, es una lección en el sentido de decir, bueno, cómo piensa él cierto tipo de sentido para el cine, que no es solamente un sentido en el sentido del significado,
sí una cierta función posible en términos de lo que nos toca vivir en este momento tan complejo y tan oscuro del siglo XXI, ¿no? Así que bueno, por un lado esta cuestión, digamos, de cierto tipo de función de apertura que tiene el encuentro con él, y cómo circulaba su misma producción sin ningún conflicto entre la realización cinematográfica, la teoría, la crítica, el análisis y la docencia. Al mismo tiempo, cuando hacía teoría, no era un teórico con mayúscula, era que estaba tratando de entender el cine, porque el cine a él le enseñaba cosas. Y todavía nos tienen que enseñar muchas cosas a nosotros. O sea que de pronto con el cine había un trato donde él estaba no solamente ubicado en ese terreno cinematográfico desde adentro, sino que aprendía con el cine porque el cine le enseñaba cosas. Y es algo que sostuvo, evidentemente, hasta este último librito que no tengo todavía la suerte de conocer, pero bueno, ya rápidamente me lanzo a su encuentro, el manifiesto este que hizo sobre cine documental. Pero bueno, yo por ahora me callo y después, en todo caso, aporto alguna cosita más. Hola. No, quiero agregar algo a lo que dijiste, de esa relación de la teoría, la práctica, la docencia, la escritura, incluso la escritura literaria también, ¿no? Con una interraza en Aljarí, que es la amistad, ¿no? Al estilo, si se quiere, de Spinoza, ¿no? O sea, la amistad era para él un tema muy importante y eso está no solamente en el grupo de amigos, porque bueno, yo y Jorge éramos directamente amigos de él a nivel más afectivo, más íntimo, pero era de amistad en el cine. Comolli tiene muchísimas películas codirigidas, o sea, el director era él, pero siempre había un partener, un otro, que fue por la famosa serie Marsella contra Marsella, que estaba, no me acuerdo ahora el nombre, o el concierto Mozart, que tampoco me acuerdo el nombre del... Sí, el trabajo con Ginette Lavigne, justamente, ¿no? Bueno, pero no, bueno, está bien, pero Ginette Lavigne era su compinche, era su equipo, lo mismo que Gerard Colás. Pero él aparte, cuando hacía películas, muchas de sus películas las hacía con tal persona determinada. Por ejemplo, el concierto Mozart, que es hermoso, las hacía con este músico. Michel Portal. Sí. Michel Portal. Sí. Lo De mismo, eso te hablando también. lo mismo esa serie Marsella contra Marsella, que duró casi 15, 20 años, que él siguió las elecciones municipales en Marsella y que la siguió con Samson, creo que se llamaba, algo así. Nada más. No, yo quiero agregar justamente, vamos a dar una película, Los Fantasmas de Mayo, 68, que es codirigida con Jacques Quebadian y Ginette Lavigne. Ese es un ejemplo, se las recomiendo, es una película de archivo extraordinaria. Y justamente hablando de la serie de Marsella, una de las cosas que yo había pensado era traer justamente para hacerle el homenaje la serie completa. Era un delirio lo mío, pero porque me parecía que los tiempos que vivimos daban para hablar sobre... él fue siguiendo el surgimiento del lepenismo en la zona, en el sur de Francia, y esos films remiten a eso, ¿no? Quizás Jorge nos pueda hablar mejor del tema, los conoce muy bien. Y cuando hablé con su productor y amigo Gerard Colás, me dijo que era muy complejo de conseguir porque había distribuidores, no eran películas en las que él había intervenido, y que además iba a ser muy local el tema, ¿no? Y al mismo tiempo hubiéramos tenido que subtitular todas esas películas, que son como 8. Pero realmente me quedé con las ganas, ojalá podamos el año que viene traerlas. Creo que son más. Creo que son 8, pero bueno. Porque es del 89 hasta el 2014. De todas formas, creo que yo había pensado lo mismo, y creo que es fundamental esa serie. Y es fundamental para discutir algo que para Comolli era fundamental, que era la política. No la política como se entiende muchas veces, una película de tal persona, tal partidario, etcétera, sino como Comolli decía algo que es muy simple, que es: lo que yo hago en el cine, lo hago con el espectador. Lo que le hago a mi actor, se lo hago al espectador. Y en ese sentido es algo muy, muy importante, porque justamente
cómo filmar al enemigo, que eres una de las... ¿Qué respeto le tengo que dar al enemigo? Y ese respeto tiene que ver con la crítica que puede hacer el espectador frente a eso. Y en ese sentido digo una cosa más, y lo dejo a Jorge, que está en las gateras para entrar. ¿Eh? Hola, sí, que está en las gateras para entrar. En el 16... no, sí, está jugando. En el 16, la última conferencia que él dio fue una conferencia que estuvo también Christian Polch, que lo veo acá, sobre los videos del ISIS. ¿Eh? ¿Quién? ¿Está ahí? ¿Ah, no? ¿Christian Polch está acá? No, se fue. Bueno, hay alguien que es parecido. Está bien. Ah, mira vos. Parecido. Puede ser un doble. Bueno, ¿en qué estamos? Ah, no, y simplemente esto, y la última conferencia tuvo que ver con los videos del ISIS, ¿no? Él hizo 3 conferencias, 3 masterclass en relación a la historia del espectador. Y la última justamente era sobre esta problemática, que es una problemática que para nosotros es un poco lejana, pero que es fundamental, porque ustedes saben que los videos de ISIS son videos muy bien hechos, de 3 minutos, son videoclips al estilo Hollywood, si se quiere, por hablar así groseramente, y donde se le corta la cabeza en vivo y en directo al tipo que van a justiciar. Pero lo interesante de lo que planteaba Comolli, que es muy simple por otro lado, es cuál es la forma de luchar contra eso. Mucha gente que estaba ahí en la sala decía, bueno, cortémosle la cabeza en vez de a estos, a los otros, qué sé yo. Y Comolli, justamente para hacer un contrapunto, él lo hacía con dos videos que eran de un grupo sirio de cine que se llamaba, no me acuerdo ahora el nombre en árabe, pero que era muy simple. Uno de los videos era gente que estaba limpiando la alfombra de una mezquita. Y en el otro había unos artesanos que colocaban unos hilos de plata en la alfombra. Y obviamente lo importante de ese video, que usted dice, bueno, pero esto no es un video político. Bueno, yo creo que sí, porque lo importante es el tiempo, el cuidado que se le daba a esa acción. Y ese cuidado, esa acción, es lo que de alguna forma está planteando, porque lo que pasa en los videos del ISIS, que yo digo ISIS por más que ustedes no hayan visto nada, finalmente son los videos que nosotros vemos todo el tiempo en televisión de otra forma, no tan terribles, no tan terminales. Son videos que desprecian, como dice recién este último documental que pasaron, que desprecia al espectador. Y esa es la diferencia que es una de las cosas que él planteó al final y que está planteando. Finalmente yo entendí lo que es el cine, y el cine es cuidar al otro. Cuidar al otro en tanto cuerpo, cuidar al otro en tanto luz, en tanto cómo yo utilizo el tiempo. Bueno, voy a parar acá porque si no sigo y va a ser Jorge va a protestar. Está prendido, Jorge. Está prendido. ¿Está prendido? Bueno, hola, gracias por estar acá. Un privilegio, como siempre, y una alegría muy grande, después de estos años tan difíciles, volver a estar presencialmente en el DOC Buenos Aires, que me parece también algo para destacar, ¿no? Creo que algunos, incluso que están acá, no nos veíamos de la última vez que nos vimos en el DOC. Entonces, yo voy a... entonces, para algunos que seguramente vieron este trabajo que el último que pasó, ¿no? Que es este diálogo entre Comolli y Lemer, este profesor de la Universidad de Lille, que es el nuevo libro que acaba de salir, que es increíble, pero es una cosa única. Eduardo Russo no lo tiene.
Gerardo Joel tampoco. ¿Eh? Bueno, entonces se llama Una cierta tendencia al cine documental, es un libro chiquito, como una especie de manifiesto, ¿no? Porque es muy breve. Nada que ver, creo que la gran obra, la gran obra entre las obras, creo que es el cine modo de empleo, ¿no? Después podría decir un poco por qué, que es este trabajo que hizo Gerardo a través de Manantial y de un libro increíble, porque marca un punto de inflexión en relación a lo que estaba hablando ahora acá, de qué es lo que puede implicar lo virtual, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Lo que dice en el prólogo. Hay 2 libros de Comolli que Russo no tiene, que me da mucha alegría saber que yo los tengo y él no. Y el otro es Una terraza en Argelia. ¿Lo tenés a ese? Ah, ese es su biografía. Bueno, A mí me lo mandó. que es medio imposible tener esos libros, porque al momento. No, si me interrumpe una vez más, si yo de Joel, yo me voy. Es un paréntesis, Jorge. Estamos en el... Tiene su micrófono ahí. No, no, pero se está grabando. Por favor, micrófono. Perdón, cierto que está grabando. No, digo que ese es el libro que justamente terminó de escribir en el 16. Nada, es una apostilla. Bien. Bueno, entonces realmente es más allá de estas butad o bromas, es medio imposible tener toda la obra de Comolli, porque en un momento que era una obra que no se publicaba y estaba únicamente en Cahiers du Cinema, nada, era de una escritura prolífica que era impresionante. Y no solo eso, sino que espero que alguna vez podríamos hacer algo para publicar Una terraza en Argelia, pero es una ficción, autorretrato, autobiografía, que es una rareza, porque habla de su infancia en Argelia, que yo puse algunos fragmentos en el texto que nos pidió Carmen para esta ocasión. Entonces fíjense, ¿no?, cómo empieza este. Dice: escribo en otro tiempo, antes y durante la pandemia, entre 2 confinamientos, en que todo me parece a la vez como falto de realidad y por otro demasiado lleno. Las antiguas contradicciones no han desaparecido, más bien al contrario, aunque nuevos conflictos los han recubierto y tal vez absorbidos o los han hecho perderle vista. La guerra está por todos lados, la paz en ninguno. En esta actualidad de pandemia, los festivales que se encargan de exponer a través del mundo el cine documental han cedido todos frente al atractivo de la pequeña pantalla. La pequeña pantalla es una jaula donde los films dan vueltas en círculos. El cine se inclina hacia un solo lado, el de la distracción, no el de la transfiguración. El film no es más que una continuación de imágenes que se mueven y de sonidos que vibran para distraer. Yo digo sí, de acuerdo. Entonces, dejemos de lado lo que conlleva el nombre histórico del cine, porque las pequeñas pantallas destruyen la relación de las espectadoras y espectadores con el cine. Las pequeñas pantallas se exoneran y nos exoneran de la historia del cine. Muy relacionado con todo esto que él mencionaba en la última parte de este documental, cuando hablaban de lo virtual, de Zoom y de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada, hay unas partes que son súper interesantes, ¿no? Quiero leer otro fragmento de Una terraza en Argelia, que es esta especie de novela. Él estaba haciendo la segunda parte, que probablemente la debe haber terminado, porque en su momento comentó que estaba trabajando también, paralelamente, creo, entre este libro chiquito, Las nuevas tendencias del documental, y la segunda parte de La terraza en Argelia, que ya iba a ser una novela, ficción, pero con trazos de cosas reales, ¿no? Dice: mi papá Luis, llamado Lulú, había casi llegado a los 94 años. Pienso a las músicas que él amaba. No pondremos música en su funeral. El aire de las campanas del Acmé, cantado por Lili Ponce en 1935, él tenía 25 años. Piaf, Caballería Rusticana, el Gran Caruso. Mi padre amaba la ópera, la opereta, el canto. El cuerpo en la música. Verdi. Algunas cosas de una Italia a la vez perdida y desconocida. Mi padre y su madre, Anna, eran nacidos en Argelia, pero el resto de la familia, como Lee, había estado exilada 2 veces, de Italia en Argelia, de Argelia en Francia. Que es, ustedes saben que a los argelinos, a los franceses nacidos en Argelia, como Lee, los denominaban pies negros, pied noir, ¿no? Que en un término entre despectivo y por otro lado no tan despectivo como los términos que usan los franceses con respecto a los argelinos, que son tremendos.
Entonces, dice, mi padre y mi madre y su madre Anna eran nacidos en Argelia, pero el resto de la familia Comolli habría estado exilada 2 veces, de Italia en Argelia, de Argelia en Francia. Yo, me decía, una vez que dejamos Argelia, ¿cómo es que no volvimos a Italia en vez de Francia? Muy irónico, ¿no? Muy bueno lo que dice. Por más que él era muy francés, creo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso quería hacer algunos comentarios, varias cosas que hemos compartido acá en su momento con Gerardo, durante algunas de las estadías en Francia y con este señor que, como bien el otro día recordaba Eduardo, ¿no? La primera vez que estuvo acá fue en el 74, de una manera muy rápida porque tenía la intención de filmar acá en Buenos Aires, cayó en una época tremenda, pero bueno, qué época no es tremenda acá en Argentina, ¿no? 74, entre la caída de Cámpora, la asunción de Lastiri, Perón, que iba a tomar la presidencia. Bueno, ya se anunciaba algo muy denso, que iba a ser la dictadura. Bueno, al final terminó firmando la Sicilia en Brasil. No. ¿En dónde? La firmó en Italia. Bueno, creo que firmó una parte... La dictadura militar. Sí, es verdad. Pero bueno, habría que ver, porque en todo caso estaba haciendo búsquedas de escenario, estaba atrás de la película, ¿no? Pero bueno, de repente vos tenés más datos. Pero en todo caso conocí a Buenos Aires y cuando llegó en el 99, ahí empezó esta saga que comentaba Eduardo, que yo nada más en el artículo me remito a lo que yo presencié como participando. Después, Gerardo, Carmen, no me interrumpas, después te dejo hablar, porque tengo el hilo de la conversación. Agarré el micrófono. Déjame terminar y ahora seguís. Entonces... Dos o tres cosas, ¿no? En su momento, acá con Gerardo, estábamos en la Universidad de París 8 y vivimos un traslado traumático que fue que la derecha cierra la universidad y la traslada al norte de París. Y ahí fue como la primera vez que leí un texto de Comolli en un libro muy hermoso que se llama Vincent o El deseo de aprender, en donde hacía como una apología de lo que podría implicar enseñar cine vinculado con la defensa del Departamento de Estudios Cinematográficos de París 8, que ya estaba marcando un punto de inflexión. Él todavía no era profesor de París 8. Creo que Gerardo Joel asistía ahí a clase, pero no lo tuviste como profesor. Y a partir de ahí, bueno, nada, estaba esta referencia, que después él haría una película, que sería Los Cahiers, y sobre todo esta época radical, al extremo, ¿no? Que sería el año 63 al 73, que hace esta famosa película, a ver absolutamente, si es posible, cuando traza con Jean Arbori, otro profesor de Gerardo Joel. Bueno, Beble... Era todo un elenco muy brillante que después podríamos hablar, que después se incorpora Comolli. En todo caso, yo quería comentar 2 o 3 cosas. Ver este documental anterior es tremendo. ¿Por qué? Por varias cosas, ¿no? Por la fortaleza de esa palabra que todavía te involucra y te atrapa, y por otro lado, esto que él hablaba permanentemente, ¿no? El cuerpo y ver el deterioro del cuerpo de Jean-Louis. No es un acto... No es banal, me impactó muchísimo ver esto, hacíamos como 5 o 6 años que no lo veíamos, pero claro, lo que decía él, ¿no? La palabra que sostiene un cuerpo lastimado, pero que mantiene una fortaleza única, que es lo que pasó acá en sus seminarios, en sus libros, es decir, como la película de Godard, ¿no? El derecho a la palabra. Después quería también mencionar, que me parece que es algo también para tener en cuenta, que son como en un momento con Molín, ahora no me acuerdo si fue durante las invitaciones nuestras o las de ustedes, pasó Berlín 1090 de Robert Kramer, y enseguida se le preguntó, ¿no? ¿Y por qué vos no trabajás tanto tu cuerpo, un autorretrato, tu presencia en cuadro? Y en ese momento nos dijo una cosa bien interesante: no estoy preparado para eso. Con el tiempo, y bueno, en ese año 99 me acuerdo que pasó un material impactante, muy fuerte, que se llamó Nacimiento de un Hospital, en donde entrevista al famoso Riouet, famoso arquitecto que hizo el último hospital de niños que tiene París, que tiene varios, pero claro, se ve que es toda una serie que él hace, en donde se ve que toma a personas que admira, que ama profundamente, y además esa relación de él, por momentos detrás de cámara, cosas que él trabaja mucho, y otras en cuadro, dialogando. En Nacimiento de un Hospital
Nunca aparece Comolli, pero está su presencia fuera de cuadro, que es muy fuerte, por el plan, porque además es un documental sobre un proyectual de arquitectura. Al final, 1 minuto, 2 muestran el hospital, pero en realidad es el cuerpo del arquitecto y los planos de ese hospital que pone en escena. Con el tiempo, el cuerpo de Comolli va apareciendo de diferentes maneras. Por ejemplo, en este trabajo A ver absolutamente sobre Caillé, en donde está él con Jean Narboni permanentemente en cuadro, entrevistando a los antiguos compañeros de Caillé, donde se ve nada. Hay varias fotos y filmaciones donde está él en los 60, él en ese momento, ¿no? Comolli, un tipo grandote, corpulento, y en una época, ¿no?, que era un chico rubio. A mí me interesa mucho eso, ¿no?, la puesta en escena del cuerpo de la persona que dirige, porque es una forma de autorretrato, es decir, de autorrepresentación, ¿no? No tanto esa cosa anecdótica de que aparezco en cuadro para que me vean y demás, sino que es muy profundo. Incluso es mucho, creo que, bueno, podríamos hablar un montón de eso. Y eso, ¿no? Eso que las personas admiradas, yo y el otro en cuadro. Yo me refiero a Comolli. Y después hay otro trabajo, hay otros 2 trabajos que son impactantes, y a mí me parece el más fuerte, porque se nota que hay como una relación de admiración y cariño, y no sé cómo describirlo, que es, bueno, hablamos de este arquitecto, hablamos de la gente que él quería en Cayo no sé más, creo que él quería mucho a Jean Narboni también, que se nota que hay una relación de hermandad, y es la famosa película sobre Rossellini, Roberto Rossellini, La última utopía, ¿no?, en donde en muchas partes de la película aparece Comolli, en sombras, en reflejos, hablando con Apra, que es este gran teórico italiano, en donde, bien interesante, ¿por qué? Porque Comolli aparece en cuerpo y en palabra, Comolli hablando en francés, pero entendiendo perfecto el italiano, los otros entrevistados, inclusive el hijo de Rossellini, hablando en italiano, en un diálogo bien interesante entre el francés y el italiano, y de una persona que ya no estaba viva, ¿verdad?, como era Rossellini. Entonces creo que ese trabajo también es muy importante, y yo lo relaciono mucho con esto, ¿no?, que está pasando ahora, que es este homenaje de un cuerpo ausente, pero de una palabra presente, de cómo poner en escena al otro y a uno mismo como realizador, que me parece que Comolli en un momento empezó a dominar eso con una maestría absolutamente total. Y después quería mencionar, hablando de estos homenajes y demás, que son, ¿viste?, yo creo que no, que es un tema que quizás me faltaba un poco a este documental que vimos. Este documental fue hecho en tiempo de pandemia. Y me llama mucho la atención cómo en tiempo de pandemia oculto la situación de pandemia, ¿no?, en cuanto a que la gente está sin barbijos, a que es como un tema que queda fuera de cuadro. Cosa que en los escritos de Comolli tendrían que haber estado los dos con barbijo, digamos. Una cosa llamativa a nivel literal, pero evidentemente en los escritos permanentemente, en los últimos, se hacía permanentemente mención a la situación de la pandemia y a su enfermedad, ¿no?, que cada vez era más fuerte. Y además, en esta pequeña crónica que yo hago, que hablo únicamente de los viajes de Comolli en donde yo participé activamente. Creo que Gerardo podría escribir una crónica impactante, otra Carmen, otro Eduardo, ¿no?, Eduardo con los prólogos, ¿no?, que él cómo se ponía contento cada vez que se le proponía Eduardo Russo te va a prologar, digamos, ¿no?, porque había como una lectura que creo que la apreciaba mucho de Eduardo, en donde hacía como una taxonomía y una interpretación del texto que servía como un atractivo. Y para terminar... Perdón, te interrumpo, porque era una avalancha. El primer prólogo de Eduardo era de 50 páginas. Bueno, y para terminar, el último, o sea que yo hago una pequeña crónica que sería 1999, 2007... 2000, no sé, la última vez que lo vi, y la colaboración que tuvo, que también quiero hacerle un homenaje, que me parece muy importante, que yo en el 2019 estaba un día ahí en San Telmo caminando y me lo encuentro a Marcelo Céspedes, y le digo, mira, estamos publicando un libro de Gabriel Boschi sobre Robert Kramer, y el prólogo va a ser de Jean-Louis Comolli.
Bueno, sí, con el estilo bien típico de Marcelo. Bueno, gracias, esto, lo otro. Y bueno, sigo mi camino y me dice, no, vení. Bueno, el Doc Buenos Aires va a participar del libro, ¿puede ser? Sí, bueno, a los 2 días estamos hablando con Carmen. Entonces también me parece re interesante. Y escribió este prólogo notable que lo hizo por encargo, ¿no? Al libro de Gabriel Boschi, que lo presentaron acá también, Sí. en el Doc Buenos Y Aires, aquí en esta sala. en donde habla de Robert Kramer, ¿no? Como una persona inquieta, ¿no? Como una persona molesta en el buen sentido de la palabra, que lo mismo podemos decir de él, ¿no? Es decir, permanentemente asusando en algo que no dejaba esa pasividad del espectador en la butaca, comiendo lo que fuese y con el masajeo retiniano, digamos. Permanentemente estaba haciendo hincapié, ¿no? En el cine, en lo real, en el cuerpo. Y además quería recalcar eso, ¿no? Es decir, hoy escuchamos la palabra de alguien que no está más hace un par de meses. No, qué fuerte, ¿no? Qué vital, qué interesante. Y por otro lado, bueno, nada, los cuerpos fenecen, pero quedan un montón de otras cosas. Y también quería aprovechar, ¿no? Como Lee, Céspedes, queda el Doc Buenos Aires, quedan los libros, quedan acá esto, ¿no? Que anecdóticamente fuimos amigos, pero más allá de la amistad, cuántas cosas hechas que quedaron en los anales de lo que nos parece a nosotros que hay que trabajar cuando uno está vinculado con el cine a nivel de enseñanza, de producción, editorial, etcétera, etcétera. Yo simplemente, esa nota al pie, cuando él estaba hablando cuando estuvo, No, que no apague el micrófono. Cuando estuvo con Molina el 70, que Jorge dice en el 74, 2 días, 3 días. No, les quería recomendar, te lo recomiendo porque lo leí hace poquito, unas notas de él que están en el libro de Editorial Prometeo, Cuerpo y... siempre lo digo mal. Cuerpo y Cuadro. Es un apartado que se llama La Cecilia, donde él generalmente nunca veía sus películas, pero La Cecilia, que fue su primer largometraje, la tuvo que ver porque había filmado un Ektachrome. En ese momento el Ektachrome tenía problemas y se había diseminado todo el rojo, todo el color, se había perdido. Entonces tuvo que hacer un trabajo técnico, y en ese trabajo técnico, bueno, escribe de alguna forma estas reflexiones sobre La Cecilia. Por eso yo me acuerdo exactamente de que la filmó, porque yo no me acordaba, no sabía, que la filmó en Formello, en Italia. Primero la quiso filmar en Brasil, en Paraná. Una comunidad anarquista en Brasil. Claro, es la primera comunidad anarquista que hubo en América Latina, que la llevó a cabo Giovanni Rossi en el 1890 y pico, no me acuerdo exacto, en Paraná, o sea, el estado de Paraná en Brasil, la ciudad de, creo que Palmeiras se llamaba. Bueno, él fue y justo era la época, ustedes saben que la dictadura militar en Brasil fue del año 64 al 85. Bueno, justo entró en la peor parte de la dictadura militar, o una de las partes, y le dijeron que esa comunidad nunca había existido y que no podía hacer nada. Entonces se tuvieron que ir a Argentina, Misiones. Y justo en Misiones, porque no fue en el año 74, por lo menos lo que yo leí, justo llegó unos meses después el golpe de Estado del 76. Entonces el productor de él le dijo, mira, acá no podemos hacer nada, nos tenemos que ir. Y entonces la filmaron en Italia. Ahora, lo interesante, pues justo lo acabo de leer, es que ellos lograron, porque no es tan importante, bueno, puede ser importante filmar en el lugar, pero ellos lograron ese espíritu de esa colonia anarquista, y que para mí es muy fuerte, porque si yo tuviese que definir a como Lee, creo que el espíritu anarquista era el espíritu que le entraba mejor, y que de alguna forma, como Lee fue alguien especial,
porque perteneció a la segunda generación de Cahiers du Cinéma, pero a partir de él, después de él, no hubo ningún crítico de Cahiers como los primeros, Godard, Truffaut, Rivet, en el sentido de haber hecho teoría, crítica y realizaciones. Estoy totalmente perdido. No, Pero lo que quería era esa postilla, esa nota al pie, para que le interese el tema, sobre la Cecilia, que por esas cosas de la vida, yo lo conocí a Comolli a través de Jorge, acá en Buenos Aires, pero yo ya había visto una revista, una de las revistas de Calle, donde estaba una de las series técnicas de ideología, en la Escuela Panamericana de Arte que dirigía Getino en el 75. Y después en París justo veo la Sicilia en un viejo cine de la Avenida Gobelin, que totalmente fuera del circuito, y lo terminé de conocer acá. No sé, no acuerdo lo que quería no, decir. podemos comentar también que en el último viaje que tuvo en esa larga estadía de un mes, además él proyectaba hacer una película acá en Argentina, una película sobre la dictadura. Tenía interés de comparar, ¿no?, la dictadura con lo que había pasado en Francia, y entonces le servimos de partener, Gerardo y yo, y le fuimos consiguiendo un montón de personas con las que él se entrevistó, ¿no? ¿Te acordás? Inclusive yo le presenté a Ana María Cariaga y fuimos a visitar la iglesia de la Santa Cruz. En ese tiempo yo estaba además filmando por ahí y fue realmente muy impactante. Y él soñaba y todo el tiempo me decía, vos vamos a hacer esa película, pero bueno, no. Sí, Son de las cosas que no pudieron fue una concluirse. lástima. Una de las personas que le presentamos es Nicolás Prividera, También. que creo que está por ahí un libro que va a presentar acá, Sí, no va me a acuerdo. presentar en estos días. Y El otro sábado. que es un escritor extraordinario, que para mí por lo menos, que es Félix Brusone, y después tu amigo Chiesa. Sí, Alcides Chiesa. Y comento algo que no sé si tiene mucho interés, pero vos sabés que también estaba Luciano Gando. Luciano Gando era la traductora, fue la traductora de Comolli en esa presentación que hicimos, Cine Modo de Empleo, en DAC en el 16. Cierto, sí. Yo la conocí ahí y como era tan buena, me pareció excelente, la recomendé en la UNS para que la emplearan. Como la UNS es súper burocrático, habían empleado a otra persona, que finalmente no pudo venir. Entonces vino Luciana, porque Ale, que era la directora, tenía el teléfono de Luciana. Y bueno, fue un día impresionante. Lamentablemente Christian Polch, que estaba, ya no está en la sala, pero lo interesante, fíjense, Comolli tenía esa masterclass a las 6:30 en la UNS. Por lo tanto, el remis de la universidad, pues, la UNS queda en San Miguel, por decirlo de alguna forma, cerca de San Miguel. Entonces el remis de la universidad nos tenía que buscar a las 4:30, como para llegar antes y demás. Yo llego 3:30, Comolli estaba cansado porque había un montón de entrevistas y qué sé yo, y le digo, bueno, cuando llegue el remis te aviso. Y justo estaba Luciano Gando. Mis abuelos tenían Jorge la conoció, una casa quinta ahí a 500 metros. Entonces le comenté que conocía desde mi nacimiento el lugar. Y ella me dijo, también, no sé si se lo puedo decir, pero que ella había nacido ahí. Yo dije, bueno, nació en San Miguel. No, era hija de detenido desaparecido, nació en la maternidad de Campo de Mayo. Le digo como anécdota que después la entrevistamos a ella, le invitamos a almorzar a los 3 días con Jean-Louis, y que era alguien que estaba muy entusiasmada con ese proyecto, porque ella se notaba que tenía necesidad de hablar. Para terminar esta anécdota, les digo, el remis nunca llegó porque el hotel quedaba en la calle Maipú, cerca de Plaza San Martín, y son medio pajueranos, el tipo se fue a la calle Maipú de Vicente López.
Entonces, bueno, salimos a buscar un taxi a las 5 de la tarde, el taxi demoró 2 horas, llegamos a las 8:30 y la gente, que la mayoría no era de San Miguel, era de Capital, que habían ido hasta San Miguel, se había quedado, estaba en el lugar. ¿Eh? Y Comolli empieza algo en el libro, no está, no sé por qué lo sacamos, que era, bueno, que ahora había entendido los problemas de comunicación que había, porque estuvimos 2 horas y media en el taxi. Bueno, listo, dale. El verdadero problema era que no estaba la mansión de la familia Joel. Casa Pontremoli, casa de estilo, cancha de tenis, piscina, qué lugar maravilloso, aparte que hecho con una época de la Argentina, que la gente como que crecía y armaba su especie de resort fuera de Buenos Aires, ¿no? Hubiera sido genial a comer un asado ahí en esa casa increíble e inolvidable. No, quería comentar otra cosa que quizás Eduardo la vio, ¿no? Que Comolli tiene una obra de ficción que no es muy conocida y él prácticamente la mencionaba si alguien le preguntaba, si no, no hacía mención. Pero tiene una película con María Schneider que se llama Balas Perdidas. Y María Schneider, ¿no? La artista, la protagonista del Último Tango en París y tantas otras, Profesión Reporter de Antonioni, ¿no? Y nada, siempre muy elogioso del trabajo de ella como actriz, como persona. Muy interesante esa beta que en un momento la abandonó, que es hacer cine de ficción. Y lo último, que es esto que mencionaba Gerardo, de esa época de Caillé, ¿no? Caillé cambia radicalmente, ¿no? Dejó de ser el Caillé amarillo, no amarillista, y era blanco y prácticamente no tenía imágenes, puro texto. Hasta que después, cuando él estaba en el comité de redacción. Después con el tiempo entró Serge Danet, fue cambiando, pero esa época era la época Mao, era para leer, ascético, profundo. Ahí es donde sale la serie esta posteriormente, Técnica e Ideología. Es como que por todos lados dejó marcas, ¿no? Inscripciones. Y a partir de eso me parece que ahí está la permanencia y la vitalidad de alguien que era como, incluso ahora se veía en la película, ¿no? Como que Lemer lo quiere llevar a ciertos lugares, pero él con mucha finura, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la sostenibilidad de un mundo, él tiene como una visión mucho más neta, más clara, y siempre es como que no es que le impone, sino que razonando va armando todo un discurso que es como una especie de oráculo que te atrapa, y después es como que, no, estaría muy bueno, ¿no? Que cuando uno no se cansa de ver las películas o los textos porque son inacabables, ¿no? Entonces, a partir de eso me parece que también es como muy recordada su figura. ¿Querías decir algo, Eduardo? No, yo justo lo que se me ocurría decir, le enganchó justo Jorge, en relación a que la entrada al cine de Comolli fue por el lado de la ficción, y de la ficción dentro del sistema. O sea, la Cecilia tal vez sea la única experiencia que de pronto, hoy en día creo que es visible así de primera, con cierto tipo de búsqueda más o menos rápida, y se consigue ver, y está restaurada además. Pero hizo otras 2 películas, esta Balas Perdidas que mencionaba Jorge, y otra que se llama La Sombra Roja, que una es un thriller político, La Sombra Roja. Y Balas Perdidas es una comedia policial. Interesante, ¿no? Empezar como dirigiendo una comedia policial. Y después pasa al documental. Ahí creo que Gerardo pone en el texto que elaboró para el catálogo una frase de Comolli que dice: me fui al documental porque tenía más libertad, ¿no? Como que ganó en libertad. O Jorge fue, ¿no? ¿Quién fue de los dos? Algunos dos lo puso. O eso fue Jorge. Lo dijo, bueno, en realidad lo dijo Comolli, pero bueno, algunos dos. Yo no fui. No, esta vez no fui yo. Perdón, lo dijo en DAC. Acá, o lo dijo en DAC, claro, porque yo en algún texto lo vi en el 2016. Entonces. Cuando terminó, déjame que termine. Vale. Perdón, en el 2016, cuando termina la charla, él dice algo muy simple, porque estaba llena la sala y estaba llena de directores o bueno, críticos. Y les dice, bueno, hay 2 opciones, lo digo con mis palabras, ¿no? La opción que yo les propongo es una opción de libertad. Obviamente no van a hacer plata, pero está mal dicho, pero van a tener más libertad. Y de alguna forma yo creo que hoy es la disyuntiva que hay.
o estamos de un lado o estamos del otro, pero no para ser binario, porque eso es una porquería, pero creo que no hay tiempo, ya no queda tiempo para lo que planteaba Comolli, que es salvar lo que se pueda salvar. Estamos ante la posibilidad de extinción de la raza humana, esto no lo digo yo, lo dice Chomsky, desde el año 45 para acá, y en este momento es clave. Y en ese sentido, si vos querés, después de lo que estabas diciendo... Que ya me olvidé. Bueno, está bien. Vos me recomendaste este blog de francés que se llama AO, no sé cuánto, sí. donde él hace justamente Ahí está. artículos fuera del cine, aunque los vincula a la imagen, sobre temas de la pandemia, la ecología, y hace Esto lo descubrí buscando cosas recientes de Comolli Weber, que estaba escribiendo como columnas, como columnista de temas de interés general. AOC significa en francés Análisis Opinión Crítica. Es una revista cultural que tiene columnas de él. Lo pueden leer, te dejan leer 3 por mes, después hay que pagar. Pero bueno, 3 podés leer. Y si no, tenés que esperar un mes más. Pero interesante esto que planteaba justamente Gerardo, del asunto de las películas y esta cuestión de la libertad. Creo que ese pase al documental tuvo que ver también con no solamente obtener un margen mayor de libertad, sino con otro tipo de gestión de cómo circulan las relaciones de poder en la puesta en escena, tema que también era muy caro desarrollar, tanto en el caso de la ficción como el documental. Tiene que ver con esta especie de ángulo anarca, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Hay otro ámbito en el que Jean-Louis se desempeñó mucho, en el terreno donde en su línea de tiempo no escribió libros solistas. El primer libro solista, como justamente comentaba Jorge, es en Argentina, Filmar para Ver, y en el mundo, porque fue en castellano su primer libro solo. Pero había escrito libros en colaboración. Esto que planteaba Gerardo, de que siempre jugaba a trabajar por lo menos de a dos. Recuerdo un libro notable que hizo con Jacques Rancière sobre cuestiones ligadas a la ciudad, otro con Gerard Altaf sobre historia, Arrêt sur l'Histoire, y después de pronto un libro fascinante que, por otro lado, yo también sabía de su producción y que se había traducido parcialmente algo de eso al castellano, que era Diccionarios de Jazz. Un diccionario de jazz con Philippe Carré y otro que se llamaba Free Jazz. Se llama Free Jazz Black Power, que era sobre la relación entre free jazz y la política del Black Power. Y bueno, en eso estuvo metido paralelamente a desarrollo de ese pasaje de la crítica a la realización. Y él lo destacaba esto, a diferencia de sus colegas un poco anteriores de la Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, Chabrol, Romer, que hicieron películas y dejaron la crítica, él siguió haciendo crítica todo el tiempo. No de la posición de un crítico profesional de medios, digamos, rentado para que escribiera sobre los estrenos, pero siguió cultivando una escritura crítica. Y es interesante que esto es lo que conserva hasta la última etapa de su vida, considerando que esa relación crítica no es tanto un ejercicio, una profesión en el sentido de identidad profesional, sino una tarea que le compete a cada espectador y espectadora, ¿no? Esta cuestión de que lo que hace falta hoy en día, y él machaca mucho sobre ese punto en sus escritos, es un espectador crítico. Y un espectador crítico en el sentido de que pueda llegar a ejercer eso que le solicita el cine, articulando lo que hay para ver, lo que hay para sentir, lo que hay para pensar y lo que hay de alguna manera para ir elaborando esta función de abrir la mirada de la escucha a algo distinto de lo que propone esa bestia negra para Comolli, que es el audiovisual, ¿no? Una especie de aplanadora gigantesca que evidentemente se dirige a una función hasta de enceguecimiento y de aturdimiento permanente que es vendida como si fuera algo que te pone en un lugar presuntamente superior como espectador o espectadora, pero realmente te está ofreciendo la más absoluta degradación. Una última cosita, yo estaba buscando aquí y no la encuentro ahora. A veces esas cosas que vale la pena conservar en las computadoras es conveniente imprimirlas, ustedes saben cómo es esto, ¿no? Buscando cosas viejas de los primeros contactos con Comolli, y ahí justo resurge lo que comentábamos con Jorge de esta avenida en el 74 de Argentina, buscando estas presuntas locaciones para su primera película. Me encontré con esos emails, pero los tenía impresos, porque cuántas veces cambié de dirección de correo y de computadoras del año 99 hasta ahora, y demasiadas, y estaban impresos por suerte. Y entre las cosas impresas de los 90, me vine a encontrar con un texto enorme de Comolli, que lamentablemente no lo encuentro por ningún lado ahora, salvo en ese impreso. Se llamaba La Telerrealidad, publicada en una publicación, creo que de la UNESCO, una cosa que fue a parar ahí el texto. Es curioso, también habría que hacer una especie de
itinerario de cartografía de la circulación de los textos de Comolli en lugares más insólitos. Pero escribía para publicaciones o de poca tirada, o bueno, cosas que le solicitaban y muy diversas. Esto estaba publicado en el año 95-96 sobre un tema clave de los 90, que eran las cuestiones, ustedes recordarán, de los reality shows. Fenómeno muy noventoso, que en aquel momento los españoles lo llamaban telerrealidad. Entonces el artículo era sobre la telerrealidad, o sea, sobre los reality shows nuestros para el mundo latinoamericano. Y bueno, cómo Comolli detectaba en plenos años 90 a eso que tenía fascinado a todo el mundo dentro del ámbito televisivo, de la televisión de aquel entonces, fenómeno Gran Hermano y compañía, todas las zonas de degradación que se estaban abriendo en términos de proponer un espectador crecientemente sujetado, crecientemente, diríamos, abombado por cierto tipo de estímulo permanente, que el cine podía llegar a combatir de una manera muy eficaz, si bien obviamente minoritaria, aprovechando los intersticios y compañía, ¿no? Esa función reparadora del cine, esto que planteaba Gerardo recién, esto de salvar lo que se pueda salvar, complementarla con lo que también planteaba en este diálogo que vimos previamente, y poder recrear lo que también es preciso recrear. En esa función justamente está metido el cine acá, bueno, y evidentemente es parte de lo que queremos hacer cada año cuando nos asomamos al Doc Buenos Aires. Solamente eso. Yo quería comentar justamente a propósito y antes de dejarlo y invitarlo a subir a Roger Cosa y que también seguramente tendrá cosas para comentarnos, esta cuestión de cómo él construía nuevas marcas, ¿no? Y dejaba su impronta a la que vos te referías durante la pandemia. Una de las cosas que me ocurrió es que de repente me empezaron a llegar mails de Comolli porque fue incluida privilegiadamente en un mailing de amigos, amigas, gran mayoría francesas, y él lo que hacía para seguir comunicado con la gente era tomar notas periodísticas, de vez en cuando escribía algo, pero sobre todo había como una especie de collage periodístico o digamos de textos que nos llegaba para hacernos pensar sobre cosas que estaban sucediendo, ¿no? Y a veces era todos los días. En la etapa final el médico le prohibió que siguiera con la actividad, pero realmente así es como yo me encontré inserta en un mailing de gente a las cuales les envié el catálogo del festival, les dije que estábamos... que le íbamos a hacer un homenaje, quedaron todos así, algunos muy impactados. Así también me enteré que en este momento en los encuentros generales del cine documental de Lusa se está haciendo también un homenaje a Jean-Louis. Él iba ahí todos los años también. En fin, es decir, se creó como una especie de red virtual de amigos y que de alguna manera todavía estamos conectados, ¿no? Para mí es una manera de seguirlo teniendo, porque esos mails en un momento desaparecieron. Digamos, no hubo más hasta su fallecimiento. Dicho esto, le voy a pasar la palabra a nuestro amigo Roger. Siempre tendrás algo para decir, y sobre todo desde el punto de vista de la crítica, que seguramente sos alguien que lo ha conocido a través de esa labor. Por favor. Disculpen lo poco ortodoxo de la aparición, pero somos muy pocos en el Doc Buenos Aires y tenía que presentar sí o sí una retrospectiva. Y era una insolencia total no estar ahí, y también era una insolencia total no estar acá. Pero como está Eduardo, yo me siento en paz, y como está ella también. Bueno, no, yo pensaba, venía viendo en el taxi la conferencia vía el streaming, y conociéndolos a ustedes, bueno, Eduardo lo conozco, considero un amigo, ¿no? A ustedes no, los he leído los dos bastante, y yo sí ejerzo la crítica como eso que vos decías recién, como un oficio, sea lo que fuera. Yo lo que me doy cuenta es que hay una gran distancia entre la crítica que se hace ahora, incluso hace un tiempo atrás también, y este tipo de lecturas sobre la relación del cine con la realidad, ese tipo de expresión que se vio en los 50 y pico minutos que recién hablamos. Un crítico no se preocupa por lo que vos acabás de decir recién,
Y pareciera ser que hay una gran disociación respecto de lo que significa escribir sobre cine y pensar el mundo a través del cine. Entonces, yo tengo la impresión de que ya Comolli pertenece, yo estaba viendo aquí y era como estar observando una estrella del siglo pasado, pero no una estrella en el sentido de estrella, de estrellato, sino como el resplandecer todavía de una estrella que dejaba su luz y que habría que ver quién recoge esa luz. Tengo la impresión de que lo que es la crítica cinematográfica estrictamente es algo que ha sido lanzado y que no ha sido, yo no veo, ni siquiera lo veo en Francia, sinceramente, con lo poco que sigo, yo no hablo francés, para mí es un impedimento, pero me compro igual las revistas y hago que leo, porque así lo hago de hecho. Pero ahí hay un problema, me parece que hay una inconmensurabilidad en este tipo de visión respecto de lo que es el cine, lo que puede ser la crítica y la actualidad del ejercicio de ese oficio que vos decís. Lo que pasa es que él toma la tradición de Cahiers, el viejo Cahiers du Cinéma de André Bazin, incluso en la época que decía Jorge, de la época Mao o maoísta. En la época maoísta entrevistaban psicoanalistas, Lacan, Deleuze, o sea, no es que nunca dejaron de hacer ese, Roland Barthes, nunca dejaron de hacer ese cruce. Yo en lo personal, Danay fue quizás el crítico, pero distinto como Comolli, porque Danay realmente era crítico nada más, no era teórico y no era realizador. Creo que después de Comolli, yo le decía siempre al director yo tengo hay una colección que dirijo una editorial, yo no soy el dueño, y le decía, publiquemos todo, pero no se puede. ¿Por qué? Porque no hay más, no hay más. No hay en la Argentina, no hay en Francia. Y yo en ese capítulo, en ese texto que me pidió Carmen, justamente hacía referencia a una anécdota en el 2010, que vino un periodista, no es para escracharlo, nada, de Tucumán, que había viajado toda la noche, entonces yo le di prioridad para que le hiciera la entrevista a Comolli. Y Comolli, qué sé yo, lo cortó en pedazos, porque, claro, el tipo quería hacer una entrevista, pero al estilo 90% de lo que se hace acá. Que quería que le diga tal cosa, que le diga tal otra, y para colmo, ni siquiera se atrevió a preguntarle si lo podía filmar, lo empezó a filmar. Sin embargo, bueno, lo cortó 2 veces, le dijo que así no se trabajaba, pero igual Comolli tenía eso de generoso, esa generosidad que yo no sé si tiene que ver con que nació en Argelia, con lo Pied Noir, qué sé yo no he visto tanto en Francia, esa indulgencia, porque terminó el reportaje, era para mandarlo, yo tenía ganas de dar una patada al tipo, porque era lamentablemente, y el tema no es ni siquiera interesante si el tipo había hecho mal o bien. El problema es que hoy el 95-98% de las entrevistas a nadie le importa lo que está pensando la palabra del otro. Eso simplemente con hacer un zapping en los canales. Perdón, te interrumpí. No, me parece, yo no siento, era un comentario para que hagas lo que estás haciendo. Lo que quería añadir algo, porque yo venía viendo el Instagram, entonces la gente participaba y hubo una objeción a algo que dijo uno de ustedes. Se me cortó la señal, no sé quién lo dijo, pero llegué a leer la objeción, que era respecto de que, digamos, vos habías sugerido, o quizás fue Jorge o vos, Eduardo, que Comolli había sido el último gran teórico, y alguien decía que no estaba de acuerdo, que Oliver Ayayas, dentro de su momento de crítico, le parecía un gran teórico. No sé cómo ven eso, porque digo, fue una objeción que apareció ahí. Te digo, leí la... no estoy inventando. No me acuerdo que hayamos enunciado la expresión el último gran teórico de esa manera así tan... Sí, bueno, eso fue lo que entendió, pero como yo no llegué a escuchar... pero no, yo lo que dije es que él no se consideraba un teórico con mayúsculas, pero en relación a su propia percepción de la teoría. Porque para él la teoría era una práctica.
abundo un poquito más en eso. ¿Asayas, No es- ¿Asayas el homónimo del director de cine? Bueno, creo que Bueno, su acá obra creo es que tiene como otras cosas para decir. No, la obra de Assayas es mínima, pero no importa que sea mínima o no. Yo creo que el tema no pasa porque es, como él es el último mohicano, es el último hombre del Renacimiento. No hay nadie, porque pongámosle que Assayas fuera que no lo es, o por lo menos yo... Bueno, yo difiero, es un crítico notable. Sí. Es un crítico, pero no es un Ah, teórico. no es un crítico. No es un teórico. No, creo que Raymond Belur puede ser, ya que hablamos Ahí de está, Francia, Raymond Belur, sí, Raymond es un Belur teórico. sigue publicando Trafic, que es Claro. una revista de referencia, Raymond Belur, sí. densa, pero que es rara. De hecho, hay una famosa anécdota. Ayer me gustó cuando comentabas lo de Mecas y lo de la proyección del Empire, ¿no? Porque son anécdotas, son misceláneas, que es este libro que son misceláneas, pero hay algunas cosas que son punzantes, ¿no? Toda la relación, esto que comentabas vos, de Empire, la relación con Warhol, George Masiunas, y poca gente sabe, ¿no? Lo del cine, es decir, el Cine Journal de Mecas es de referencia. Es de referencia. Esa revista tabloide, que era un diario, nada, y como que Mecas es conocido más como realizador, y ahí es donde aparecen algunos textos que también son emblemáticos. Lo que pasa es que es lengua inglesa, como que los franceses siempre monopolizaron esto. Bueno, está la revista Screen también, que en su momento era importante. Pero en un momento de Avoir Absolument, la película esta sobre Calle, lo entrevistan a Jacques Aumont. A Jacques Aumont sí, pero allá como ellos hicieron limpieza en Calle. Y Jacques Aumont les dice, pero ustedes dos me rajaron de la revista. Vous m'avez viré. Y ellos dicen, no, ¿cómo puede ser? Sí, lo echaron. ¿Por qué? Bueno, imagínate las disidencias, pero entre gente de muy alto nivel. Puede ser que Assayas sea un tipo interesante. Lo que sí, Calle hoy, como su versión española, que después se transformó en Caimán, que no sé si sigue saliendo, ha habido una bajada en algo que tampoco es claro, ¿no? Que uno podría preguntarse por qué la gente consumía esos textos en esa época, que eran tremendos. Yo el que quiere, voy a poner en Mercado Libre varios Calle que tengo los 60, el que quiere, valen caros, pero pueden comprarlos. Eran tremendos, eran muy herméticos y la gente consumía eso. Estaba con la revista en París 8, eran muy... Hoy eso no vende en las escuelas de cine, en un ambiente que tiene que vender lo que se estrenaba los jueves, que ya es un eufemismo, porque los jueves dejaron de ser el día del estreno, no sé, o estas críticas que aparecen, no sé, tomemos el caso de la película de Apichapong Usatakul en Colombia, ¿no? Todo está muy enrarecido en relación con las plataformas, con esto y lo otro, pero la palabra del crítico, recordemos, Luis de Marcorell en Le Monde, otro referente. Italia tenía muy buenos críticos, La República, Corriere della Sera. Francia ya no tiene. Francia no tiene. Los críticos de Le Monde son un asco. Esto nos va a crear problemas. Qué problema. Pero bueno, nada, es interesante y bueno, no hablemos del panorama argentino en relación a que no hay más revistas. De repente uno puede leer tus columnas de vez en cuando, pero en general no hay una lectura profunda, incisiva. Es todo, bueno, lo que viene va a ser mejor de lo que hay ahora. Yo veo mucho fútbol, ¿no? Y me cansé de los programas políticos porque son una porquería, entonces empecé a ver ESPN, sobre todo porque soy de River y qué sé yo. Ahora, los periodistas deportivos son un desastre. O sea, acá había por lo menos, fíjate lo que estoy diciendo, acá había por lo menos algunos periodistas, Macaya Márquez, Censo Rigó, qué sé yo, Dante Panzeri, Paenza en la época que era periodista deportivo, de básquet y demás. Entonces, la caída cultural es terrible. Y yo, una sola cosa, con respecto al último teórico, yo creo que como dice el último personaje que ha reunido lo que planteó Eduardo, la teoría, la realización, la crítica, la docencia, porque era un docente extraordinario, o sea, él se sabía poner en escena para hacer la docencia, y lo que yo agregué, que es el tema de la amistad, que es un tema difícil
quizás de tomar en cuenta, pero que es muy importante. No me acuerdo la frase famosa de Spinoza, pero digamos como que a partir de la amistad surgía una necesidad de crear, ¿no? De potenciar. Entonces yo creo que fue el último. ¿Puede haber otros? Y bueno, puede haber, será otro periodo, no lo sé. Yo, antes de venir para acá, estaba queriendo buscar alguna revista de Cahiers y me encuentro con la revista que vos conocés, que es esa negra y roja de Brecht. Cahiers du Cinema hacía Bertolt Brecht. Estamos hablando de los años 60. Bertolt Brecht fue fundamental, no solamente en teatro, sino en el cine. Pero bueno. Y una última cosa, y ya no hablo más porque me van a matar, pero una de las cosas que dijo en esa última conferencia, que me parece que está bien, es que no solamente no hay críticas o no hay trabajos culturales, sino que tampoco hay películas. Sí, Él plantea, Hitchcock hoy no tendría lugar. Estamos hablando de un realizador que Psicosis, yo no sé si la vieron 1 millón de personas, pero que Hitchcock hoy no tendría lugar porque no le interesa al mercado, no tiene un lugar. O sea, Bergman no tendría lugar tampoco. Por lo menos en el sentido de lo que era la cinefilia y demás. Entonces, estamos en este lugar y por eso yo creo que es importante el planteo de Comolli, que es un planteo, si se quiere, revolucionario. ¿Qué es revolucionario? Nada. Pero por más que él se daba cuenta de lo que va a pasar o lo que pasa en el mundo, siempre tenía una actitud positiva. Y esa pequeña actitud positiva, puede servir o no, tiene que ver justamente con cuidar lo que se hace. Lo que pasa es que cuidar lo que se hace no da dinero. Podemos pasar a ver si hay preguntas. Esto lo digo para el crítico de Assas. Bueno, estaría bueno saber si alguien tiene algún comentario o pregunta. Y también hay una cosa que quiero recordarles, que estaría bueno que alguno comente el Comolli Gourmet, que no hemos hablado, porque ese es otro capítulo en la vida de Jean-Louis Comolli. Estaba casado con una excelente cocinera. Y él era realmente... Yo cuento una anécdota rápido. Dale, perdón, ¿no? Para relajar esto. Sí, soy un desastre. Yo cuento una anécdota. En el 2007, nosotros estábamos sacando Técnica e Ideología, se publicó en Francia y unos meses después acá. En realidad, Técnica e Ideología fue una propuesta que yo le hice a él también la quería hacer, y no existían los artículos de Cahiers, había 2 o 3 Cahiers nada más, porque Comolli, cuando se fue de la revista, los quemó todos, quemó las revistas, quemó los originales, todo, tuvimos que hacerla. Bueno. Y una de las charlas que tuvimos fue en el 2007, que creo que lo había invitado Jorge. Fuimos en ese momento al Hotel Dorá y bueno, cenamos ahí. Era un asco la comida. Y después volvimos a tomar algo ahí, también era un desastre. Después cambió el Dorá. El tema es que hicimos una especie de tour de comidas horribles. O sea, los peores lugares de Buenos Aires. Duró poco porque, bueno, tampoco, ¿viste? No se puede. Pero digo, para contar un poco el humor que tenía Comolli. Yo lo he visto Comolli en algunos de los eventos del Rojas, que el Rojas ponía, la Universidad de Buenos Aires ponía el alojamiento, que eran alojamientos que, ¿viste? Que como que, bueno, y nunca se quejó. Listo, pues ya. Perdón. Bueno, ¿alguien quiere? ¿Levantó alguien una mano o no? ¿Pregunta, comentario? Espera. Se está grabando. Hola, me quedé pensando en esto que dijiste, que veías un futuro mejor y hablaste todo como dark. Entonces no entiendo bien, a ver, ¿qué pensás de este futuro mejor? ¿A quién le decís ahora? No, yo futuro mejor no veo.
yo he sido siempre pesimista. Y una de las cosas que marco en esos textos, que no los lean demasiado porque creo que tienen muchos errores, es que a mí me cambió algo la relación con Jean-Louis. Cuando lo conocí a Jean-Louis en la Alianza Francesa, en los eventos del, no me acuerdo, documental francés, colombiano, que hacía Jorge, ¿por qué me cambió algo? Porque yo creo que Comolli tenía algo positivo. Comolli no había abandonado esa ilusión de construir un mundo sin clases, un mundo socialista. Me parece que esa era la parte positiva de él. ¿Cuál es el futuro? El futuro es nada. El futuro es cuidar lo poco que uno tiene y tratar de preservar lo que hay. Hay una parte del mundo, tal vez me equivoque, que ya está jodida. Entonces tenemos que tratar de cuidar lo que resta. Y aparte no tenemos otra, pero creo que el futuro tiene que ver con esa actitud de Jean-Louis, que concede esta entrevista, que siguió escribiendo, que hasta el último día de su muerte dijo: voy a leer a Proust, que no lo leí. ¿Entendés? Me parece que pasa por ahí. La situación uno la puede querer ver o no ver. Yo creo que hoy es importante saber dónde uno está parado. Pero bueno, nada, esa es mi opinión, perdón, que a veces soy muy... no sé. ¿Alguien ¿Te más? contesté algo? No sé. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No necesariamente tiene que ser una pregunta. Hola. Yo me quedé pensando en algo muy simple, que es cuando hablaban del costado que él cultivaba, que obviamente no lo conozco, sobre el vínculo entre el arte y la amistad. Que un poco, Roger, hablaste de Mecas y me vino a la cabeza por eso, y si tenían alguna anécdota, algo para contarnos, alguna cuestión vinculada a eso, que creo que es el perfil que menos conocemos de él. Yo no voy a hablar porque ya está. Jorge. No, nada, me parece que puede ser pueril, digamos, dedicarse a eso. De todas maneras, si vos veías bien la película, no sé si la llegaste a ver, la película que pasaron antes de esto, estaba muy bueno porque se veía una parte de la cocina de la casa de él, ¿no? Y tenía como un conocimiento, por ejemplo, sobre vinos que poca gente tenía. Y se nota una variedad de bebidas y de copas, incluso de mucha cristalería, pero no cristalería careta, sino cristalería que está vinculada al tipo de bebida. Entonces, bueno, cada vez que hemos tenido el privilegio, al revés de Gerardo, Gerardo igualmente tenía un restaurante preferido, que el restaurante Dorá, pero lo cerraron lamentablemente. Él en París... No, había un restaurante en Leandro Alem. Y él como que gustaba mucho invitar a la gente a comer en París, y era como que esa cosa que tienen los franceses un poco obsesiva, ¿no? Tal cosa de caracol con tal vino, y se ve que era habitué de estos lugares, y donde se ve que él tenía como una interlocución seguida con los mozos. Entonces decía: llegó tal cosecha, está tal otra, como que mantenía una parte, digamos, hedonista interesante dentro de su simplicidad. Y después otras cosas que también acá estuvo también deambulando por algunas instituciones que no solo eran universidades públicas, sino en un momento parte de este evento que hacíamos se hacían instituciones privadas, y algunas vinculadas a, como decía Neustadt, a estas grandes empresas que le interesan al país, ¿verdad? Por ejemplo, Telefónica. Entonces varias veces lo interpelaron, ¿no? ¿Qué hace usted en un lugar como este, en el espacio Fundación Telefónica, dando una charla, ¿no?, aduciendo su pasado, sus ideas? Decía: acá yo digo lo que quiero, nadie me interpuso ningún tipo de discurso, del momento que yo puedo hablar estoy satisfecho, digamos. Era muy vivo, porque claro, tampoco era, es decir, entre hablar en Telefónica, la Alianza Francesa, perdón, hoy, viste,
de todo esto que estuvimos hablando, hoy hay cambios radicales en lo que pueden ser la calidad de los gobiernos, este Estado que siempre fue muy proveedor, como fue el Estado francés, está cambiando radicalmente. Todo este discurso de estos últimos días del presidente, iba a decir Macron, es tremendo, ¿no? Dice, es como parecía el discurso de 1943 sobre la ocupación. Tenemos que volver a la austeridad. Cortes de luz, racionar el gas. Entonces, claro, una cosa bastante increíble en cuanto a que evidentemente él pertenece y vive ciertas etapas de lo que es Francia, en donde, bueno, por eso es tan interesante este libro, Una terraza en Argelia, ¿no? Claramente denuncia lo que era Francia y las masacres que hizo tanto en Francia como en Argelia con los independentistas. Después llegó a Francia y tiene una actitud muy crítica, ¿no? Ya sean las diferentes etapas que puede implicar la posguerra, que puede implicar los años 50, los años... Está siempre como molestando. Nunca llegamos a hablar, por ejemplo, de esa posición, también se podría hablar de Godard, ¿no? Que imagínense, ¿no? En ese momento ser un radical maoísta. Fíjense lo que logró Mao, ¿no? Realmente una mente brillante, es decir, el país capitalista más salvaje y agresivo que hay en el mundo hoy es China. Evidentemente esto fue cocinado por Mao, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, el famoso viaje de Nixon y Kissinger. Hay un contexto que ha cambiado, no voy a hablar de la Argentina, pero evidentemente él como que siempre ocupaba una posición, digamos, de Hablando de crítica eso, y Jorge, también se puede decir que era un gran defensor de la causa Kanaka, justamente, de los en el independentistas, Pacífico, sí, en el de la Pacífico, colonia francesa. que tiene una película muy interesante, ¿no? Por lo Sí. menos yo vi una, es verdad, pero siempre estaba es como una persona, ¿no? que escucharlo te ponía en un lugar crítico, frente a la pasividad, a una actitud pasiva que podría ser, no sé, desde la persona que está cómoda con lo que tiene, con lo que son críticos desde un lado partidista, con los que, no, evidentemente han cambiado las cosas radicalmente, y evidentemente, bueno, incluso qué implica hoy ser maoísta, por ejemplo, ¿no? Todavía hay grupos maoístas muy interesantes en la Universidad de Buenos Aires y demás, y bueno, nada, es como que hay diferentes transversalidades que las ideologías incluso se vuelven complejas a veces para catalogar e interpretar, pero bueno, creo que él lo que hacía permanentemente era incentivar un pensamiento crítico. Entonces ahí me parece que es alguien que evidentemente te conmovía porque no... Y además esa cosa anti-godardiana que era muy simpático y muy agradable, ¿no? Muy afable, ¿no? Godard es tremendo, es muy agresivo en cualquier aspecto, incluso en su aspecto personal, con sus relaciones afectivas. Él no, tenía como una cosa de sencillez, de simpleza, de afectividad, pero sin perder nunca el rumbo, y era eso que comentaba Gerardo, ¿no? De repente que hay un periodista de Tucumán que a cualquier si hubiera sido con Beluro, con otro lo mata. En cambio él creo que eso es también afectivamente tenía algo muy profundo, no hablemos de su generosidad, textos, películas, lo que fuese. Entonces, bueno, eso creo que también marca algo de un mundo un poco envilecido, de la producción cinematográfica, de las escuelas, toda esta cosa de querer ser famoso, ¿no? El que pisa la alfombra roja del Bafisi que ya te mira con otros ojos, toda esa tontera, ese banalidad. Acá había algo más profundo que es, bueno, ¿qué lugar ocupas vos en un mundo que siempre va a ser complejo y conflictivo? Y creo que ahí el tipo era realmente marcante y uno lo lleva como creo que eso es lo mejor de esta amistad. Por eso yo terminaba el artículo diciendo un privilegio y un honor haber sido amigo y haberlo seguido tanto tiempo de cerca. Pero aún mejor su palabra y su obra, porque queda. Los cuerpos fenecen, ¿verdad? Estas actitudes creo que hacen escuela. Y bueno, creo que por ahí viene esto, lo anecdótico y lo cotidiano. Bueno, creo que también el tipo tenía algo como muy interesante, que creo que nunca hay un caso así, ¿no? Llega un pope, porque para nosotros era un pope en el buen sentido de la palabra, y por otro lado, nada, muy, muy sencillo, y al mismo tiempo esa sencillez era una actitud muy sofisticada en relación con el otro,
en un trato que ya no era el cuadro de la imagen, era el cotidiano. Muy agradable estar con él, charlar. Entonces, bueno, eso creo que también vale mucho como ejemplo, ¿verdad? Frente a un mundo un poco complicado. Creo que hay otra vueltita de tuerca que tiene que ver con que esta relación afectiva aparece en sus películas, porque hay todo un trabajo con los actores mismos que no sean profesionales. Él tenía una frase que era que de alguna forma en todo documental hay en secreto la realización del mismo, la historia de realización de esa producción. Y es ahí donde salía esa relación que él establecía con los actores, sean músicos, amateur o mismo en el tema de la Sicilia y demás. Una película extraordinaria es Buenaventura Durruti, bueno, que él filma un grupo de actores que quieren entender, que quieren representar un personaje que no conocen, porque hay una diferencia de edad brutal, porque en España se puso todo bajo tierra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ese afecto, que es lo interesante, porque contar nuestras historias, bueno, uno ya contó, pero que ese afecto está también en las realizaciones, aparece en las realizaciones. Tal vez aparece secretamente, pero está. Que es un poco lo que decía él, en todo documental o en toda película, porque es lo mismo, documental y ficción, hay un secreto que es la producción de sentido. ¿Cómo fue la producción de sentido? ¿Cómo fue la realización? Sí, bueno, me quería referir a un fragmento que está en la película que vimos, en donde Comolli hace referencia, mejor dicho, el entrevistador hace referencia a un festival en el cual él no quedó seleccionado, y el festival, creo que es Cinema d'Urril, le da una excusa formal, pero sin sentido. Y bueno, en relación a eso, les quería preguntar, a ver, a cualquiera, ¿qué creen ustedes que debería tener un equipo de programadores de festivales para poder analizar realmente cómo tienen que tratar las obras? Y otra de las cosas que me impactó de la película, que también el entrevistador hace referencia de una situación en la cual es agraviado el entrevistado o el filmado, por decirlo así, y bueno, y Comolli aclara de que uno tiene que tener un respeto como director sobre el entrevistado, sobre el actor, sobre el cuerpo del otro, y no ese desprecio del que tanto hace referencia. Y a mí me trajo a la memoria una película que vi hace poco en el Festival de Mar del Plata, que creo que ganó incluso, en el cual hay dos personas, pianistas, que son los protagonistas de la película, que es exactamente eso, es masacradas de parte del que hace del realizador, porque me parecía que era tremendo el avasallamiento hasta que una termina muriendo, no necesariamente por la película, pero bueno, la consecuencia final es esta. Y me retrotrajo el comentario de Comolli a eso, ¿no? Quería ver si tenían algo al respecto. Roger, ¿querés decir algo sobre festivales? No, sí, te iba a dar la palabra a vos porque ayer dijiste unas cosas muy interesantes en relación a qué puede implicar estar al frente de un festival cuando hiciste la introducción, o sea que eso te lo dejo a vos. Sí me acuerdo una vez que estábamos en Río de Janeiro en un evento de la Embajada de Francia y había gente de la emisora Arte y Carmen le dice, quiero saber por qué no seleccionaron tinta roja. Entonces se para la persona de arte y te dice, no seleccionamos tinta roja por esto, por esto, por esto y por esto. Yo no sé cuánto había de cierto en eso, pero lo que me pareció es que había visto la película y que te podía hacer un comentario, pero me pareció muy bueno. Digo arte porque es peor que un festival, porque el festival pasa que te programen en arte, que viste es muy importante porque la película gana una difusión y demás.
Entonces me pareció muy bueno que en medio de un coloquio que no tenía nada que ver, porque era sobre documental, estaba Nelson Pereira dos Santos, pero vos te paraste y le interpelaste, en el sentido de que si alguien tiene derecho a preguntarle a un programador, que normalmente no ocurre, ¿por qué no te eligió? Y la persona también, digamos que uno a veces programa y otra veces es programado. Bueno, esto, ¿no? De poder justificar y responder elecciones que si no los festivales, por otro lado, no existirían, ¿no? Entonces, bueno, nada, son todas cosas que son interesantes de escuchar y te queremos escuchar. Hay muchas cosas para responderte y sería realmente extenso. Primero que nada, yo pienso que el cine, la imagen en movimiento, pertenece a una tradición que se llama cine. Así pienso inmediatamente lo que es el cine. Y pienso que en la actualidad vivimos frente a una disociación, o en todo caso, no necesariamente una emancipación positiva, pero sí una emancipación fáctica, en donde la imagen en movimiento ya no es el perímetro del cine. En todo caso, queda como el lugar donde tuvo su genealogía. Entonces, en principio, digo esto porque yo me pregunto a veces cuando estoy programando, que estoy pensando esto que te acabo de decir. Y estoy tratando de entender que hay una transformación del lenguaje en general que está en relación a las imágenes, y sí tomo la distinción de que una cosa es lo audiovisual y otra cosa puede ser lo que entendemos como cine. La diferencia la entiendo en torno a que existe allí una tradición. El audiovisual pertenece a otra cuestión. Y tiene sus tradiciones, si se quiere, quizás muy perversas en algún que otro caso, y hoy más que nunca, creo yo. Por eso me parece muy importante pensar cuando se programa, ¿qué se está programando? ¿Por qué empezamos, revelo, por qué empezamos ayer el festival con la película de Sylvain Georges? Primero que nada, pues una película dura 4 horas 30, no porque tenga una vocación de castigo ni de tortura al público, pero sí me parece que hay un espectador completamente disociado del tiempo que se le merece dar una película. Como ese tiempo se lo da una serie fragmentadamente, y eso constituye una idea de espectador, yo pienso que esa película es fundamental pasarla, porque implica que alguien en una sala esté 4 horas y pico, haciendo la experiencia del tiempo de esos chicos que están en una situación de limbo desesperados, y que por lo tanto disloca al espectador inmediatamente de la experiencia que hoy tiene con las imágenes, que es un consumidor. Cuando la gente habla de que consume imágenes, yo francamente tiemblo. O sea, yo no consumo imágenes, consumo calorías, eventualmente chocolates o lo que fuera. Pero la relación con el cine no es una relación vampírica de tomo, es un encuentro con algo otro, con algo que no es yo. Entonces esa es una forma inicial de pensar filosóficamente la programación. Así lo pienso yo sinceramente. Puedo estar equivocado, no pienso en contra de lo que pienso, a menudo intento hacerlo, me lo impongo, no lo logro siempre, pero así es como pienso el festival. Sobre eso existen tradiciones y existen formas de entender las conversaciones en la historia de las películas. Pero yo, cuando uno hace un festival, si no es un festival de películas viejas, entre comillas viejas, y está pensando en el presente, bueno, tengo que tratar de entender qué está sucediendo con la tradición del cine en este presente. Entonces, frente a eso yo voy pensando, me gustaría tener más presupuesto. Mi ideal sería tener una retrospectiva de películas que no vio nadie en materia documental de la década del 30, del 40, del 50, que entren en discusión con las películas de hoy, de trabajar esa tensión entre formas de representación del pasado y del presente, pero hacemos lo que podemos en este festival, que es realmente muy austero, no es una cuestión menor, es austero de verdad. Y entonces ahí empiezan cuestiones. A mí desde ya tengo que pensar la forma.
no solamente los tópicos. Los tópicos para mí aparecen solos, porque un cineasta que piensa con la forma cinematográfica, de inmediato absorbe algo del mundo que es relevante. Porque si no haría otra cosa, haría Instagram, con todo respeto a la compañera con la cámara. Entonces, a partir de eso uno va tratando de entender. Y pienso además, y mucho, sobre el cine que se ve también. Pienso en las plataformas, pienso en lo que se estrena, pienso en lo que hoy, que es muy perverso lo que está sucediendo con el documental y las plataformas, porque se está homogeneizando un concepto didáctico de cómo funciona las poéticas del cine llamado de no ficción o de lo real o como le quieran llamar. Entonces digo, bueno, y frente a eso empiezo a pensar un conjunto de películas que disloquen la experiencia inmediata que se tiene con el cine contemporáneo en todos sus órdenes. Y no solamente con el cine. A mí me preocupa estrictamente la verdad en este momento histórico en el que estamos. Entonces, para mí el cine debe tener un compromiso con la verdad. Yo no puedo decir esto, aprovecho a hablar un poco más de lo que suelo hablar porque me están haciendo una pregunta. Yo venía a no hablar. Pero tengo que decir esto porque para mí ahí hay una zona de conflicto. Hoy la verdad está devaluada epistemológica, éticamente, desde ya en el discurso público está destrozada, destroza el tejido social. Entonces yo tengo que pensar películas que en algún lugar inciten a pensar sobre la verdad. Esa es la forma en que yo programo. Después nadie da bola a esto, ¿no? Somos muy pocos. Yo vengo de presentar una retrospectiva, había 23 personas. Después viene la pindorcha de no sé qué, a un festival de no sé qué, y ahí quedan las entradas agotadas. Bueno, qué sé yo, la pindorcha debe ser extraordinaria quizás. Pero es así. Y luego me parece que hay que entender también la ecología de los festivales. O sea, a mí no me es indiferente eso. O sea, la ecología de los festivales de aquí, de Latinoamérica y del mundo. O sea, si Cinema du Rey lo desestimó a Comolli, no sabía yo eso. Pero bueno, me interesa reconstruir esa historia. La cantidad de rechazos que existen en las películas contemporáneas. Hay cantidades que yo voy viendo que las intento poner en festivales que yo soy un súbdito, soy un programador, no decido, y veo las cosas que me dicen. Luchar por Perrone en el mundo es como luchar, es ser moavista en el mundo de los festivales. No entienden nada. Y yo creo que Perrone es una anomalía del cine contemporáneo. Entonces, digo eso. Y frente a algo más, para mí hay que ser es muy importante si uno rechaza, explicar por qué rechaza. Pero si uno también toma, explicar por qué toma una película. Porque a mí no me están haciendo un favor, ni yo les estoy haciendo un favor. Se trata de un encuentro entre el que decide algo, que es visibilizar películas a un grupo de personas. Eso es muy serio en un lugar. Y puede ser muy lúdico también. Eso también es muy hermoso. Entonces eso también hay que decir. Y para mí hay una zona de la programación que es, y acá voy a tomar, la política de la amistad. O sea, yo creo que la amistad es la única salvación, a mi juicio, a esta altura del partido. Y trato de que eso esté en la programación secretamente. A este festival, a esta edición, tres programadores se pagaron los pasajes ellos para venir. Hay un señor de 81 años que vino 4 días a presentar 3 películas. Y no es millonario. Y digo, ¿qué mueve ese secreto movimiento? Yo creo que tiene que ver con algo vinculado con la amistad. No con la amistad de hacernos favores, no estamos hablando de hacer obra pública con mis amigos. Estamos hablando de gente que percibe una realidad del mundo, una sensibilidad frente al mundo, una forma de pensar el cine ante el mundo y que por lo tanto puede con eso, lo que él dijo, cuidar eso que resta. Para mí eso es fundamental. Entonces esas son las cosas que uno está pensando cuando programas. Por eso una carta, tanto de invitación como de que no va,
hay que ser muy, muy cuidadoso con las palabras. Carmen me dice a veces, bueno, no escriba, yo escribo las cartas como si estuviera escribiendo una crítica de Son cine. críticas cinematográficas. Porque sus cartas. entiendo qué es lo que corresponde. Aparte no tengo plata para pagarle el screening fee. ¿Cómo no le voy a decir por qué amo su película? ¿Sí? Es muy perverso por momentos lo que sucede en este mundo. Y aparte otra cosa que detesto, que eso es una cosa hermosa de este festival, que no tenga competencia. Las formas en las que se juega con la palabra competencia es una forma extraordinaria de extorsión al mundo de los festivales. Y todos creen en las competencias, es de locos. Si va a competencia, entonces los festivales ahorran no pagar screening fee, porque va a la competencia. Después que gana un zapallo, el pomelo de ayer, no ganan nada. O sea, excepto cuando vas a los festivales grandes, que ahí sí pagan lindo. Ojalá me dieran a mí un premio de esos. Pero bueno, todo esto fue un poco pero desordenado, ¿no? Creo, Roger, que igual, un poco con lo que decía Cúlpenme también, ahora. esta cuestión de ser un festival modesto, con escasos recursos, también le da mayor libertad. Entonces, eso para mí es muy importante defender. La libertad de programación y de criterios y de revisitar amigos y de que vengan siempre 2, 3 ediciones, 4, 5, los mismos directores. A mí me parece importantísimo porque también me gusta ver un poco justamente cómo va cambiando la mirada, en qué cosas, digamos, ese recorrido de la mirada de los autores, a mí me parece extraordinario y me encanta tu trabajo y tus cartas de invitación. Bueno, yo quiero aprovechar para, aparte me pareció excelente lo que dijo Roger, excelente en el sentido de que es un programador. Ahora, ¿hay muchos programadores? Yo creo que no. Generalmente lo que se hace es comprar paquetes. Entonces, hay un festival muy famoso, que es muy bueno, que es el Festival de Rotterdam. Entonces, mandame 20. Y es un poco así. Y también quisiera aprovechar para hacer una crítica a lo Bafisi. Lo Bafisi fue muy importante, y es importante, pero lamentablemente, en este momento de circulación de imágenes y sonidos que no se sabe ya qué es una cosa, qué es la otra, terminamos consumiendo las imágenes y los sonidos como el agua, es más, el agua la disfrutamos más. Creo que es importante, obviamente no se puede comprar el Bafisi con el DOC Buenos Aires, es un festival chico, pero que es importante ver las películas que uno va a programar. Y que de pronto programar 400 películas, yo me pregunto en este momento qué sentido tiene. Es una pregunta. Agregar una cosa bien interesante. Acá había en la película anterior también en un momento Lemer se llama, ¿no? El profesor tan interesante de la Universidad de Lille, hacen toda una crítica a todo lo que fue el mundo Zoom durante la pandemia, ¿verdad? Pero recordemos que el dueño de Zoom se llama Eric Yuan. Yuan es la moneda china, ¿verdad? Y bueno, se ha hecho rico. Entonces hay una película que, ya que hablaron de Rotterdam, ganó Rotterdam este año, EAMI. Ganó el Tiger, bueno, guau, Paz Encina, muy querida, exalumna nuestra de toda la vida. Gerardo también la ha estudiado, Eduardo también ha escrito sobre Paz. Pero es lo que quería comentar. No, entonces, Veladores es una película hecha en Zoom, estrenada en YouTube, en tiempo de pandemia. Me gustaría que la hubiera visto como él, a ver qué dice, si nos mata o le hubiera gustado, pero es un caso único. A mí me parece, pero mucho más trascendente, Veladores que AMI. Bueno, ¿dónde se programó Veladores? En el DOC Buenos Aires. Después, pues, como que pasó desapercibida. Hay una película interesante porque fue hecha en la plataforma Zoom. O sea que los actores por plataforma, ¿no? No sé si se le puede llamar actuar, hacían una performance. Lo que decía Comolli, ¿no? La ausencia del cuerpo del otro. Pero claro, Paz Encina logró algo muy interesante con estos descendientes de perseguidos durante la dictadura y el Plan Cóndor. Es una película difícil, compleja y que en general no es valorada en el nivel que tiene.
EAMI ahora está haciendo el circuito, me alegro mucho por Paz porque la queremos un montón, pero bueno, creo que ahí está la marca, hablando ahora puntualmente de lo que dicen ustedes. La programaron en sala, porque se la podía ver, nosotros mismos en streaming, y bueno, qué importante eso, ¿no? Estar con un ojo que no me guío por los grandes premios, sino por estos vericuetos en donde aparecen joyas, y que bueno, creo que es la peor forma de censura, que es lo que ocurre en los Estados Unidos. En Estados Unidos nadie te va a censurar, por más que ahora están viendo cosas muy raras, pasás desapercibido. Grandes películas no han salido ni siquiera en una sala, de repente salieron ahí en esta sala tan hermosa que tienen ahí al lado del Metropolitan, pero después no tienen distribución nacional, no tienen crítica, pasan desapercibidos. Entonces, bueno, me parece importante eso, ¿no? EAMI, podríamos hablar de Sama, podríamos hablar de estas películas que te dan mucho orgullo porque el New York Times siempre las rescata, pero Veladores, creo que es una gran película, como, no sé, Los Rubios, como es una película sobre la dictadura, como M de Prividera, son películas tajantes, y creo que son molestas y por eso también, ¿no? Porque recordemos que hay algo como lo que decías vos, ¿no? Hay algo interesante en relación a eso. Elijo, justifico, cuando acepto, cuando no acepto. Pero bueno, ahí es donde metes tu marca, ¿no? Que bueno, como cuando pasaste Ruta 1. Fue 4 horas, ¿viste? Tremendas en el Rojas. Pero bueno, creo que hubo un antes y un después de ver Ruta 1 entera. No hablemos de One Wing directamente, que creo que la gente se está recuperando de esas 8 horas. No daba la apertura de San Martín. Eran 9. 2, no. Sí. 10 IQ. El carbón, pero el 10 IQ al comienzo, creo que todavía tenemos en la memoria del cuerpo la función de 9 horas en el año 2001. 9 horas. Y del carbón eran 12, ¿sí? Esa, la del carbón, exacto. A veces está también el esnobismo de que la película dure mucho para que la pase. Por lo menos mi criterio, la película esta del húngaro, no me acuerdo el nombre, Santantango, que vos decís, bueno, está bien, pero después de 4 horas, o sea, para mí, ¿no? Personalmente, que no está justificado, porque también tenés que justificar. En caso de Ruta 1 es fundamental, ¿viste? El tiempo, la duración. Bueno, Shoah es un ejemplo, y Lanzmann la defendió a rajatabla, en el sentido que le hizo un juicio a Canal 7, ahora es la televisión pública, porque Canal 7 la pasó en fragmentos. Decidió cortarla y la pasó en pequeños, no sé en cuántos fragmentos. Y él lo dejaba solamente pasar en 2 partes, primera parte y segunda parte, o sea, 4 horas y media y 4 horas y media. ¿Y eso por qué? Porque tenía que ver justamente con el compromiso del espectador, con lo que se estaba narrando y demás. Y hay que luchar contra eso. Yo me acuerdo que en una muestra que hicimos en el Rojas, pasamos Shoah y después Hitler, un fin de Alemania. Y la gente del Rojas dijo, no, escúchame, ya pasamos Shoah, ahora vas a pasar otra de 7 horas. Bueno, pero la gente vino. Me acuerdo, la gente vino, un día de tormenta, la gente vino de Lanús, gente que yo charlé. O sea que el espectador está, pero también si uno no le ofrece nada, si uno lo desvaloriza, bueno, por eso lo que hace el DOC Buenos Aires, que yo siempre lo elogié, independientemente de que yo pueda hacer alguna cosita en algún momento, no importa, pero realmente es importante, y realmente hay que cuidarlo. Por eso es la crítica, no lo aficia, está bien, pero digo, hoy tenemos que cultivar lo que plantea Roger, que es los lazos de amistad, pero no amistad en el sentido de quizás afectivo, que eso es algo personal, sino de esa amistad que, como la que tenía Comolli, con muchas de las películas que hizo, o con nosotros mismos, en el sentido de un ida y vuelta. El llamado Ileco, decía él, el llamado Ileco. Bueno, vamos a hacer una última pregunta y ahí me dicen. Yo esta no hablo más.
Buenas noches, mi nombre es Raquel. Bueno, muchas gracias por este intercambio tan rico. Me quedé pensando también en algo que dijo Comoli al principio acerca de el cine como un hecho popular. Pensaba, bueno, ¿qué sería, no? Que el cine sea popular. ¿Quién va al cine? ¿Cuál es la clase que asiste al cine? Porque, como dice Bourdieu, a veces, bueno, el arte se vuelve algo incestuoso, ¿no? Algo que hacen los artistas para los artistas. Los cineastas, yo soy documentalista, él también, bueno, a veces terminamos filmando para documentalistas y el cine está lleno de documentalistas, entonces para mí hace tiempo que eso es una preocupación y que me fijo mucho quién viene al cine cuando pasamos alguna peli. Nosotros hicimos una peli de gitanos y en La Plata era toda una preocupación porque los gitanos me dijeron, bueno, nosotros queremos ir. Obvio, sí, la película de ustedes tienen que ir. Bueno, y ese día en el cine hubo 120 gitanos y estaba muy preocupado el organizador del festival porque iban a ir gitanos. Entonces, bueno, fue todo un tema, entonces nosotros le explicamos, pero es que la película es de ellos, ¿cómo no van a ir a su película? Bueno, entonces me decía, bueno, pero es la primera vez que la sala se llena de gitanos, que por supuesto fueron en colectivos con los niños, con sus familias, y bueno, fue todo un evento rarísimo, pero digo, es algo singular. Lo que viene ocurriendo también en el cine es que el cine se volvió cine para cineastas, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, ¿qué sería lo popular hoy en el cine? ¿Ustedes notan que hay un cine realmente hecho para todo el mundo? ¿Cómo ven este fenómeno de gente que va al cine? Como Lee justamente lo dice en la entrevista, el cine popular era de una época determinada. Chaplin, tiempos modernos, el gran dictador es un caso extraordinario. Estamos hablando de 1940, en plena guerra, To Be or Not To Be, 42, incluso el lugar que tenía Hollywood también para producir eso. Eso ya no existe más, o por lo menos no existe ahora. Ahora, el ejemplo que ustedes dan es maravilloso porque refleja un poco lo que pasa. Yo me acuerdo, hicimos en el Conte hace unos años con Eduardo un ciclo, ¿no? Y en parte del ciclo, bueno, había una masterclass de Eduardo Gruner y hablábamos sobre el tema de Haití. Y justamente Eduardo Gruner lo que plantea, que también escribió un libro sobre eso, era que cuando fue la Revolución Francesa, Haití era una colonia de Francia. Era una colonia importante porque el 30% de los recursos económicos venían de Haití, que era el café y qué sé yo. Entonces, cuando fue la Revolución Francesa, los haitianos dijeron, bueno, fenómeno, ahora dejamos de ser esclavos. Y los franceses dijeron, no, bueno, pero esto es para nosotros, no para ustedes. Y bueno, yo creo que pasa por ahí. Dicho esto, la primera revolución en América Latina fue la de Haití, que en el Bicentenario nadie la mencionó. En 1804. Bueno, cerramos, Roger. Perdón porque intervino. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir a recordar y compartir. Jean-Louis. Y vean, sigan porque el doc sigue hasta el domingo. Así que vayan a los Lugones. Mañana acá hay también una programación muy interesante. Julia Lokshina, ¿no, Roger? Va a venir a presentar una de las 3 directores alemanes que están por aquí, que se pagaron su propio viaje. Y así que si quieren dialogar con ella, va a estar mañana aquí en la sala. Y luego está la retrospectiva, una de las películas de la retrospectiva de Martín Solá, un excelente director argentino que la verdad que si no lo vieron merece ser visto. Así que bueno, están todas invitados y sigue la programación también en la Lugones, ¿no? Gracias a ustedes.